Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. Estoy feliz y agradecido con Dios de que me permita el privilegio de estar aquí con ustedes. Y les agradezco a cada uno de ustedes el sintonizar este programa a esta hora. Gracias por el privilegio que nos da de entrar en su casa y poderle proveer alimento espiritual. Gracias por esa confianza y le invito a que le comparta esta información con las personas que usted más ama, con las personas a quien usted le gustaría adquirir una transformación o que ellos hicieran una transformación en su vida. Hoy estaremos hablando sobre cómo resolver conflictos en relaciones, la parte 1. De eso se trata nuestro tema hoy. ¿Tiene relaciones en las que usted tiene un conflicto en las cuales usted no sabe cómo resolverlo? Si ese es el caso, quédese, no se vaya, prepare lápiz y papel y volvemos en menos de un minuto. Bienvenidos a su programa Una Conexión con Dios. Bienvenidos de nuevo. ¿Y qué sucede? Cuando decimos sobre conflictos, yo creo que más de uno de ustedes volteó a ver y dijo, ok, ese mensaje como que lo necesito. Porque creo que todos nosotros en algún momento, o se puede decir en casi todo momento de nuestra vida, tenemos algún conflicto con una persona, con una institución, con alguien más. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Jesucristo, qué es lo que la palabra nos ha dicho referente al conflicto? Mire qué tan importante es la armonía, que incluso Dios mismo, Jesucristo, estando aquí, oró por nosotros de la siguiente manera. Si usted se va al capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23, dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren lo importante, por qué Jesucristo está orando. Ahora miren lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Escuchó bien eso? Déjense lo repito de nuevo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Se acuerda que yo le he estado diciendo de que nosotros somos, que si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que si usted se ha bautizado, el Espíritu Santo está en usted y usted es uno en Dios y Dios está en usted? Como consecuencia, yo estoy en usted y usted está en mí. Mire lo que dice el final de ese versículo: para que el mundo crea que, así como nosotros somos uno. ¿A quién se está refiriendo Jesucristo cuando dice nosotros somos uno? Se está refiriendo al Padre y Él como Hijo. En el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, Jesucristo nos está diciendo, está orando para que nosotros entendamos que así como el Padre lo amó a Él, así Él
nos ama a nosotros. Eso es la importancia que Jesucristo cree y ora para que nosotros vivamos en unidad. La pregunta es, ¿se acuerda de qué es el tema del que hemos estado hablando? ¿Cuál fue el último mandamiento que nos dio Jesucristo la última noche que estuvo aquí con nosotros? El mandamiento fue que nos amáramos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Por qué es tan importante el que nosotros nos amemos como Él nos ha amado? Al nosotros tener ese amor, dice que Él entregó su vida para que usted y para que yo tuviéramos vida eterna. Hoy durante la mañana, mientras hacía el devocional con las personas con quien trabajo, hablábamos de el gran amor que nos tiene Jesucristo, el gran amor que nos tiene el Padre. Y hacía un comentario uno de los muchachos, decía, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y en ese momento él decía, aun cuando Él no sabía cómo nos íbamos a portar. Yo creo que Dios tiene una idea de lo que nosotros vamos a hacer, pero aún con esto, déjeme decirle esto. Si usted ha sido un asesino, si usted ha sido un ladrón, si usted ha sido un violador, si usted ha sido, no importa lo que usted haya sido en el pasado, si usted hoy día decide aceptar a Jesucristo como su Salvador, todo eso queda atrás. Es olvidado. Él no lo vuelve a recordar. Ojo, que Él no lo vuelva a recordar no significa que usted no vaya a pagar no haya una factura, por decirlo así, como lo decía hoy temprano con alguien, que no exista una factura por los hechos del pasado, por las acciones que usted ha tomado en el pasado. Eso significa que usted va a tener que pagar las consecuencias de sus malas decisiones o de sus decisiones erróneas. Pero Dios no recuerda eso. Dios empieza a contar de este momento en adelante. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos arrepintamos. Pero no solo que nosotros nos arrepintamos, sino que de la misma manera como nosotros nos arrepentimos, Dios quiere que nosotros así amemos a nuestro hermano. En otras palabras, que nosotros no le estemos cobrando una factura a nuestros hermanos sobre el pasado de ellos. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Si usted vendrá y me diría, si usted es una persona que tiene su negocio, me diría, Alexis, tú lo que me estás diciendo es que aquel hermano que me debe 2,000 lempiras o que tiene esta deuda o que no le vaya y le cobre. No se trata de eso. Yo no le estoy hablando de ese tipo de situación. Yo lo que le estoy diciendo es que usted no puede seguir juzgando a su hermano por los comportamientos del pasado. Tampoco significa que nos pongamos una venda sobre los ojos y no seamos precavidos sobre el comportamiento de cierta persona. Por ejemplo, si una persona ha sido ladrona, acepta a Jesucristo como su Salvador, sí, yo lo amo y yo le voy a dar la oportunidad, mas no lo voy a poner como cajero en mi negocio y no le voy a poner un sistema de registro de cuánto dinero él está tomando, o incluso posiblemente no sea conveniente ponerlo a él como un cajero. ¿Okay? No estamos hablando de eso, estamos hablando de seguir trayendo el pasado de esa persona hacia el presente. Tenemos que empezar a ver dónde se encuentra esa persona hoy y empezarle a dar ese voto de confianza basado en las acciones que él está tomando en el presente, en este momento. No significa ser ciegos, pero por el otro lado,
Mire lo que nos dice la Escritura. No, la Escritura nos los ordena, la Biblia, la Santa Palabra nos ordena a que vivamos en armonía. Y este es el caso. Posiblemente usted tenga alguien le dijo algo, algún hermano le dijo algo que le hizo sentir mal, su esposa le dijo algo que lo hizo sentir mal a usted, usted le dijo algo a su esposa. Si me agarra el punto, no sé a quién usted ofendió o quién lo ofendió a usted, y usted sigue viviendo del pasado, sigue viviendo de lo que su hermano dice. Mire lo que nos dice la Escritura. En Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestras propias opiniones. En otras palabras, no pretendamos saber todo. Comentaba con un hermano, con un pastor ayer, y le comentaba sobre lo que es el ir al día de oración. Dicho sea de paso, si usted no fue al día de oración ayer, se perdió de una gran bendición. La predicación estuvo espléndida, el momento de oración estuvo maravilloso. Vamos a estar compartiendo algunos de esos momentos con ustedes durante la semana. Pero ¿qué era lo que me decía este hermano? Me comentaba, o yo le comentaba a él, de que estaba invitando a una persona a que fuera a participar del día de oración. Y venía esta persona y me decía: le voy a preguntar a mi pastor a ver si puedo ir al día de oración. Lo que él no sabía era de que a esta persona es una de las personas que va a su propia iglesia. Y lo que esta persona me dijo, cuando me dijo eso de que le voy a preguntar a mi pastor a ver si puedo ir, lo que el pastor mismo me dijo, me dice: esas son excusas que usamos o que usan las personas para no hacer lo que ellos saben que tienen que hacer. Él no sabía ni tenía idea de quién yo estaba hablando. Usted mismo no sabe de quién yo estoy hablando. Por eso le estoy poniendo ese ejemplo. Pero el punto que le quiero dar es que cuando nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios, no tenemos que pedir permiso. La palabra es bien clara. Mire lo que nos dice en el versículo en el capítulo 14 del versículo 19 de Romanos. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, cuando me están llamando, me están haciendo un llamado a participar de un día de oración, ¿tengo yo que irle a pedir permiso a otro ser humano para ser partícipe o para participar de la edificación del cuerpo de Dios? ¿O es una excusa que usamos el por qué no vamos y participamos en ella? Ahora, hay otros versículos que le van a hablar al respecto, como Romanos 15, versículos 5 y 16. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué sucede? ¿A quién no estamos perdonando o a quién necesitamos ir a pedirle perdón? En Filipenses 1:27 también lo puede leer. En Filipenses 2, el versículo 1 y 2 nos habla de lo mismo. Ahora, en la iglesia practicó, la primera iglesia, los primeros cristianos practicaron ese principio. ¿Cómo lo practicaron? Mire lo que nos dice Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso fue como compartieron ellos. Tenían todas las cosas en común. Usted me diría: ¿cómo así? Ya se los he leído, pero bueno, aquí está. Hechos 4:32
al 35, y dice el 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cuántos de sus miembros, cuántos de los miembros en su iglesia usted sabe que hoy tienen que comer? Así. ¿Cuántos de los miembros de los cuales van a su iglesia usted sabe que hoy tienen que comer? ¿Se sorprendería? ¿Se sorprendería cuántos? Y no, entiéndame esto, no estoy tratando de ponerle un sentimiento de culpabilidad porque usted está siendo bendecido, porque usted tiene que comer abundantemente. No se trata de eso, porque también tenemos que ver las circunstancias, las situaciones, el por qué una persona no tiene que comer. Hay muchas de las veces que es necesario permitir que esa persona se quede sin comer para que pueda aprender una lección. Un ejemplo de ello puede ser una persona que viene, se compra un teléfono, se compra una ropa, se compra algo y no tiene el dinero para darle de comer a su familia. Entonces, si venimos nosotros y empezamos a suplir esa necesidad de esa persona, lo que estamos haciendo es gratificando ese comportamiento. Entonces, no se puede gratificar ese comportamiento. Si una persona no está siendo responsable, nosotros somos llamados a permitir que esa persona se quede sin comer. Usted ha escuchado ese pasaje de la Biblia donde nos dice: no des las perlas a los puercos. A eso se refiere. No significa que usted, porque usted está siendo bendecido, porque usted ha trabajado, se ha esforzado y usted tiene lo suficiente, venga esta otra persona quien no administra bien su dinero, quien no administra bien su trabajo, quien no administra bien sus bendiciones, y usted quite de lo que tiene para ir y dar a esa persona. No se trata de eso. No es esa la idea. La idea sí es de que aquella persona que está enferma, aquella persona quien ha hecho todo dentro de su capacidad y no ha podido cumplir la necesidad de su familia, usted que tiene pueda venir y decir: hermano, mira, aquí está esta canasta de comida, aquí está esta porción, aquí está esta bendición para ti, aquí tienes esto para que te ayudes. De eso se trata. No se trata de premiar al haragán, no se trata de premiar a la persona irresponsable. No es esa la idea. Esa no es la idea. La idea es de ayudar verdaderamente a aquella persona quien está trabajando, quien está haciendo lo que está dentro de su capacidad y aún así no puede suplir sus necesidades, o incluso que está enfermo. En ese momento, usted que tiene cómo, no solo es de decir: hermano, voy a orar por usted en este momento. No, en ese momento es cuando usted debe de decir: mire, Dios me ha bendecido, aquí hay de parte de Dios. A eso nos referimos.
El mundo fue transformado por esa circunstancia, eso que Dios nos enseñó, eso que Jesucristo hizo. ¿Y cómo lo demostramos? De nuevo, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa eso? Que habían personas que eran sacerdotes de la ley mosaica. En otras palabras, servían, eran parte del Viejo Testamento, eran los líderes de las sinagogas, las personas quienes hacían los sacrificios en el templo. Y al escuchar el Evangelio, transformaban, se aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Y al ellos hacer eso, estaban diciendo: no vamos a sacrificar más animales. No vamos a hacer el intermediario entre Dios y ustedes. Ya no existe eso. Ya no. Ellos mismos reconocían que ellos ya no podían ser el intermediario. Ya las personas no podían traer los animales de sacrificio para el perdón de pecado y ellos ir y hacer ese sacrificio delante de Jehová, sino que ya habían entendido de que había un solo intermediario. Ya no había necesidad de seguir matando animales o trayendo animales para el perdón de pecados. Ellos entendían eso. Ya entendían de que hay un solo intermediario, Jesucristo, Hijo, el Hijo de Dios. Usted no necesita a nadie más, usted no necesita nada más, usted necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador y Él es el intermediario entre usted y Dios. Hay otras personas que van a servir como personas que le van a ayudar a entender más, a crecer más en el Espíritu, a crecer más en el conocimiento de Dios. Pero de intermediario solo está Jesucristo. ¿Qué causa la falta de armonía o conflictos? ¿Qué causa la falta de armonía o por qué hay tanto conflicto entre nosotros? Una de las cosas es el crecimiento o necesidades no satisfechas. Por ejemplo, si estamos hablando en una iglesia, se está creciendo demasiado rápido, se tiene un crecimiento, creo que no hay, esa frase es algo equivocada, pero bueno, hay un crecimiento bastante grande y los hermanos que están viniendo no tienen el conocimiento de cómo tratarse unos a otros, de cómo tener paciencia, de cómo tener amor, cómo ir hacia el hermano y decirle: mira, hermano, estás haciendo algo que no es correcto. No tienen esa facilidad de poder entrar en comunicación unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso crea un conflicto. Cuando un hermano es nuevo en la fe, quizás no entiende muchas cosas, viene con una cantidad de tradiciones y él en el deseo de servir a Dios trae esas tradiciones con él que no son válidas. Un ejemplo, una de las tradiciones de las que podemos traer es de que se nos muere alguien y a los 9 días vamos a ir y vamos a sacarlo del purgatorio, nosotros con lo que nosotros hagamos. Yo sé, eso suena difícil. En la Biblia no nos dice nada referente a eso. No nos enseña que nosotros, porque oremos,
por alguien ya muerto lo podamos sacar de donde está. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que si alguien muere sin reconocer a Jesucristo como su Salvador, él va para el infierno. Pues suena fuerte, suena doloroso, y usted podrá decir, ¿quién eres tú para decir eso? No, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted vaya, lea la palabra de Dios, y la palabra de Dios le va a enseñar de que si una persona muere sin reconocer a Jesucristo como su Salvador, esa persona va para el infierno. Eso es lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Entonces podemos traer esas tradiciones que no nos sirven, y necesitamos educar a nuestros hermanos, a nuestros nuevos creyentes, en referente a eso, de que esa tradición no es algo que vaya de acuerdo con lo que él cree ahora. Y bueno, déjeme leo algo sobre eso. Hechos 6, 1 al 6. No lo vamos a leer todo, vamos a leer parte. Dice en el versículo 1: en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que sucede? Existía un crecimiento, entonces estaban descuidando las viudas, las personas que necesitaban. Eso es lo que está mencionando la Biblia. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Se tenía que tomar una acción para tomar control de eso, para ayudar a las viudas, y eso fue lo que hicieron. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que eso fue lo que hicieron. Otra de las razones por qué hay problema en la iglesia, especialmente, o en la fe, o entre los cristianos, la diferencia de teología. En Hechos 15, versículo 1 al 15, nos habla sobre eso. No le voy a leer todo, solo le voy a leer parte. En el versículo 10 nos dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? El versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si usted lee el contexto del versículo, hay un problema entre los apóstoles, donde están pidiendo que los gentiles se hagan la circuncisión, y que si no se hacen la circuncisión, entonces no van a recibir la salvación. Y ellos, si usted se va y lee en eso, encuentra de que les dice: ni nosotros mismos pudimos llevar la carga, ¿cómo le vamos a dar esa carga a los gentiles? Eso es lo que está diciendo. Para cuando hablamos de lo que es lo que es la teología, muchas veces nosotros creamos conflicto entre nosotros mismos por cuestiones de teología, cuestiones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la palabra que Jesús ha escrito, con la palabra que Dios nos ha dado para regir nuestras vidas. Otra de las razones es las diferencias en filosofía. Ejemplo de eso, Hechos 15, 16 al 41. Usted puede leer todo ese versículo y ahí va a encontrar, pero yo le voy a leer algo aquí. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que nuestra filosofía
nuestra manera de pensar, nuestras tradiciones, aquello que nosotros consideramos como una verdad absoluta, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo con la palabra que nos está enseñando? Esto es hablando sobre lo que es en la iglesia, entre nosotros los cristianos, entre nosotros los hermanos. Pero lo que sucede, poniéndolo ya de una manera práctica en su vida diaria, es ¿qué filosofía tiene usted sobre de cómo se debe de hacer algo? Y simple y sencillamente, una persona piensa de una manera diferente, ha experimentado algo diferente, tiene una manera diferente de ver las cosas. El ejemplo más claro que yo le doy muchas veces cuando estamos en dificultad o en conflicto, nos podemos poner a pelear por cuál es la manera más rápida de llegar a Comayagua desde aquí, o para aquellos quienes nos están escuchando fuera de La Paz, llegar a un destino. Y pueden existir 3, 4 diferentes maneras de cómo llegar a ese destino. Por ejemplo, le doy un ejemplo en esto. Una manera quizás donde aquellos quienes no son de La Paz puedan familiarizarse también o tenga sentido para ellos. Vamos a decir que usted quiere viajar de donde usted vive hacia Europa. Usted quiere ir a Europa, usted quiere ir a España. O y si usted vive en España, usted quiere venir a cualquier país de América. Y usted dice, no, la manera más rápida es irme en esta aerolínea. Y viene la otra persona y dice, no, la manera más rápida es irme en esta aerolínea. Viene otra persona y dice, no, la manera más rápida es irme en barco. Viene la otra persona y dice la manera de cómo llegar, quizás no la manera más rápida, sino la manera de cómo llegar, ya sea por barco, por avión o incluso por tren. Para si estamos hablando de ir a España de un lugar en Europa. Y nos podemos crear todo un conflicto en cómo vamos a llegar. Y eso simple y sencillamente son preferencias. Quizás a nosotros que estamos en Honduras, digamos, la mejor manera y la manera más rápida es irnos en un avión, es comprar un boleto de avión. Quizás para otra persona sea irse en barco. Quizás para una persona que vive en Francia sea irse en tren. Esos solo son preferencias, esos solo son maneras de cómo vemos un X problema. Muchas de las veces creamos conflictos por preferencias. Mañana estaremos hablando las diferentes personalidades. Cómo una personalidad, la manera como yo soy designado, cambia de otra persona, de cómo esa persona es en sí. Vamos a estar hablando de qué tiene que ver, cómo resolver un conflicto de acuerdo a mi personalidad y cómo poner un stop a eso o hacer un paro y crear una unidad, llámese en la casa, en la iglesia o en nuestra comunidad. No se vaya, volvemos en unos momentos. Fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.